Seguir hablando de más asuntos, en este caso de salud, porque fíjense, se calcula que el 30% de la población canaria padece algún tipo de alergia. Es un porcentaje algo superior al de la media del Estado, debido fundamentalmente a nuestro clima. Un equipo de alergólogos del Hospital Universitario de Canarias ha concluido mediante un estudio que la mayoría de esas alergias en Tenerife las provocan los ácaros, seguidos por los gatos y los perros. Vamos a hablar de ese estudio con el investigador principal del mismo, él es Ruperto González. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué podemos saber hoy después de realizar este estudio que antes no sabíamos? Una muy buena pregunta. Inicialmente, el hecho de que los ácaros sean los principales causantes de alergia en nuestro hábito geográfico en Canarias es algo bien conocido. Lo que hemos intentado hacer un poquito más allá, profundizando en las moléculas responsables de estos alergenos para el grupo de los ácaros, para el grupo de epitelios de animales como gato y perro, para polen y también para mohos. Y además simultáneamente en tres tipos de patologías y enfermedades diferentes como son la rinitis alérgica, el asma alérgico y la dermatitis atópica. Ha sido un poco el estudio en global de este panel de moléculas, más de 150 moléculas que han sido estudiadas simultáneamente para estas tres patologías, que nos ha sobre todo enseñado a conocer mejor qué es lo que está sensibilizándonos en nuestro entorno. ¿Cómo se ha llevado a cabo este estudio? Bueno, ha sido una doble fase. Inicialmente hemos hecho pruebas cutáneas en piel, las habituales que hacemos en alergología como práctica clínica habitual, pero luego hemos extraído una muestra de sangre y a partir de ahí analizado mediante herramientas in vitro que dan un rendimiento muy alto para definir cuál es el perfil que ha presentado cada uno de los pacientes estudiados. Esto lo que nos ha permitido es también comparar los datos y establecer un ranking de prevalencia, de serodominancia que llamamos nosotros, de moléculas que son más importantes para cada una de estas patologías realmente. Hablaba usted de que se ha estudiado la rinitis, el asma y la dermatitis atópica. ¿Cuáles son más frecuentes, los síntomas más frecuentes cuando estamos ante una alergia a los ácaros, por ejemplo? Bueno, es muy interesante. Normalmente los ácaros son capaces de producir, y eso es lo interesante, síntomas desde el punto de vista transversal, tanto a nivel de nariz como a nivel también del bronquio, a nivel del asma y también a nivel de la dermatitis. Lo que hemos encontrado ha sido que según avanzamos en la complejidad de estas enfermedades, desde la rinitis, la nariz, hasta el pulmón, en el asma y la piel, según incrementamos la complejidad de estas patologías, también el número de moléculas reconocidas por los pacientes ha habido un incremento, es decir, ha sido una sumatoria de alergenos que se han ido añadiendo a cada uno de los patrones de complejidad que presenta cada una de las enfermedades. Digamos que no es habitual presentar solo un síntoma cuando tenemos alergia. Efectivamente, no solamente un síntoma, sino además que se puede manifestar simultáneamente en varias enfermedades. De hecho, a veces es complicado por discriminar entre una y otra. Por ejemplo, un paciente puede tener síntomas a nivel de nariz en forma de estornudos o picor nasal y al mismo tiempo tener picor ocular, enrojecimiento o también dificultad respiratoria. Y en este caso, toda esta pléyade diferente de síntomas ocasionada por el mismo alergeno, en este caso una molécula o varias moléculas en concreto, por ejemplo de ácaros que decíamos. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, un paciente presenta alergia a los ácaros, pero además presenta alergia, por ejemplo, a los perros? Bueno, también este es un aspecto muy interesante también del trabajo. Hemos encontrado que la mayor parte de los pacientes se encuentran en lo que se llaman polisensibilizados, es decir, alérgicos no solamente a varias moléculas de ácaros, sino también a otras fuentes alergénicas no estrictamente vinculadas a los ácaros, como pueden ser los pelos de gato, los pelos de perro, por ejemplo, o pólenes, como por ejemplo las gramíneas, que también ha sido un descubrimiento interesante en nuestra población, antes no descrito con esta prevalencia. ¿Y por qué sucede esa sensibilización a varias alergias? Porque no sé si ocurren al mismo tiempo o con el paso de los años puede desarrollar una u otra. Bueno, o varias. Efectivamente, tampoco lo tenemos demasiado claro, pero lo que se piensa es que entra dentro del fenómeno denominado la marcha o evolución atópica. Es decir, los síntomas aparentemente de sensibilización comienzan a la nariz, luego se trasladan al ojo, evolucionan hacia el pulmón y acaban finalmente en la piel o viceversa. Esto puede ocurrir desde las primeras etapas de la vida y lo que resulta interesante es también la secuencia de sensibilización que en nuestro entorno suele ser generalmente ácaro, después epitelio y en algunas poblaciones también pólenes también. Por lo tanto, va de la mano, sí. Y además que la alergia puede aparecer, esto es importante también tenerlo en cuenta en cualquier momento de nuestra vida, que solemos decir, ay, es que de mayor me hice alérgico a no sé qué, puede ocurrir. Efectivamente, de hecho hemos incluido varios grupos de edad para poder establecer. Vemos que en las primeras etapas de la vida lo más frecuente suele ser la alergia a los ácaros, pero efectivamente, como comenta, y todavía no tenemos muy claro por qué de repente nuestro organismo comienza a reconocer de una forma anómala una determinada proteína, un alergeno,
y a partir de ahí aparece la respuesta alérgica en diferentes órganos. Ustedes han analizado, han estudiado la isla de Tenerife. ¿Hay algunas zonas donde exista mayor número de alérgicos que en otras? Bueno, realmente, claro, tenemos una isla en la cual hay una gran movilidad. Personas que trabajan en el norte de la isla y viven en el sur, o viceversa. Y lo que es cierto es que las condiciones medioambientales son comunes, verdaderamente. Es cierto que, por ejemplo, los ácaros dependen mucho de la humedad relativa del ambiente, por lo tanto, zonas con humedad relativa muy elevada favorecen un mayor número de presencia de especies de ácaros en ese mismo domicilio, en el mismo entorno. Y bueno, nosotros sobre todo hemos tenido muestras fundamentalmente del área norte de la isla, que es donde es nuestra área de influencia en el hospital. Y desde luego la variedad de alérgenos reconocidos es realmente muy llamativa, muy amplia. Ustedes han podido concluir con este estudio que las conclusiones a las que han llegado permiten un tratamiento más personalizado, porque al final la alergia no es te tomas una pastilla y ya, ¿no? Sino me imagino que hay que ir trabajando hasta llegar a la fórmula que le va bien a cada uno de los pacientes. Bueno, efectivamente tenemos hay varios enfoques para el abordaje del tratamiento de la patología alérgica. Uno puede ser el denominado tratamiento sintomático, que es la pastilla que decíamos, el antihistamínico, ¿verdad? Un spray nasal, un colirio, un inhalador para el asma, una crema determinada para la dermatitis atópica. Y por otro lado, que no es que esté enfrentado, sino es complementario, tenemos un tratamiento que se llama etiológico, o sea que va hacia la causa que produce esta determinada patología alérgica. En ese caso es lo que denominamos inmunoterapia o vacunas de alergia. Y el estudio lo que permite es identificar estas proteínas que deberían estar incluidas en ese eventual tratamiento individualizado para cada uno de los pacientes con síntomas alérgicos. A día de hoy, ¿cuáles son las vacunas, entre comillas, que mejor funcionan para la alergia? Porque creo que van mejor las de los ácaros, por ejemplo, que las de los animales. Bueno, efectivamente, a nivel de eficacia, hay varios estudios que están publicados. El rendimiento de las vacunas frente a ácaros es realmente muy elevado. Lo que está ocurriendo es que debido al perfil de polisensibilización que hay hoy en día, que antes comentábamos, ya se puede incluso realizar mezclas de diferentes fuentes alergénicas. Por ejemplo, una vacuna que combine ácaros con pelo o epitelio de gato o de perro simultáneamente. Y esto, claro, pues, o polen, por ejemplo. Esto lo que nos deja, hay tecnología que lo permite, y esto permite ampliar el número de pacientes a que se pueden beneficiar del tratamiento. A lo mejor antes tenían que utilizar 2 tipos de vacunas diferentes, ahora es cierto que esto, la evolución hoy en día desde el punto de vista terapéutico permite la combinación de ambas terapias. Y desde el punto de vista natural, de los medios que tenemos a nuestro alrededor, porque estábamos hablando de que las condiciones ambientales en Canarias pues no terminan de favorecer y hacen que a veces aparezcan más alérgicos, pero ¿cómo nos ayuda, por ejemplo, el mar? ¿Puede ser beneficioso? Claro, recordar sobre todo que el principal alérgeno que tenemos en nuestro entorno son los ácaros, y ellos al aire libre no pueden sobrevivir debido a que no tienen capacidad de termorregulación. Entonces la exposición solar, obviamente, es donde ellos no pueden encontrarse. A nivel exterior tendríamos fundamentalmente los pólenes, que suele ser en época de primavera, y verano suele ser una estación relativamente benigna, porque el grado de humedad relativa ambiental cae, y eso hace que al mismo tiempo el nivel de proliferación de los ácaros en domicilios pueda ser algo menor al habitual. Esto es algo que ayuda a que nuestros pacientes se encuentren un poquito más controlados, aunque efectivamente se trata de síntomas perennes durante todo el año. Bueno, pues Ruperto González, gracias por seguir investigando para hacerle frente a todo tipo de alergias que tenemos aquí en las islas y por habernos dado a conocer los resultados de este estudio. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por su invitación. Gracias.